nombre de Dios. Si yo te preguntara en esta mañana y te diría, ¿tú sabes qué es lo que quieres de Dios? ¿Qué quieres de Dios? ¿Qué deseas de Dios? Pues bueno, me podrías decir muchas cosas y ¿qué me responderías, no? ¿O qué responderías? Pero si te pregunto y doy la vuelta a la pregunta y te pregunto, en vez de si sabes lo que quieres de Dios, y te pregunto qué sabes, si sabes qué es lo que quiere Dios de ti, pues creo que es más importante, ¿no?, lo que Dios quiere de mí que lo que yo pueda querer o anhelar de Dios. Amén. Es más importante saber qué es lo que quiere Dios de mí, qué es lo que Dios demanda de mí. Porque si no sabemos qué es lo que Dios quiere de nosotros, entonces, ¿qué haremos, no? Y muchas veces puedo percibir en las personas la fragilidad de su fe y cómo situaciones pequeñas, a veces cosas pequeñas y fáciles de solucionar, se convierten en gigantes en sus vidas y evidencian la fragilidad de la fe que dicen o que confiesan tener en el Señor. Hasta que no tocas algo, no te das cuenta de lo frágil que es, ¿verdad? Hasta que no golpeas algo, no te das cuenta de lo frágil que puede ser, ¿no? Hay cosas que parecen muy robustas o que parecen muy compactas, que parecen muy fuertes, ¿verdad? Pero un pequeño golpe evidencia que no era así como parecía, ¿no?, ser esa persona o esa vida o esa cosa, ¿no? Entonces, un auto parece algo muy compacto, ¿verdad? Ves un auto, lo ves muy compacto y de repente ese auto tiene un choque, un accidente y lo ves que queda todo arrugado. Entonces parece que el auto no era tan robusto, y hoy en día menos, porque los autos cada vez pesan menos, ¿verdad? Pesan menos para que vayan más rápido, para que sean más... Pero si te pega un choque, el auto se queda totalmente arrugado, ¿verdad? Y parece que era muy robusto, pero un pequeño golpe ha evidenciado la fragilidad de la carrocería, de lo que está hecho, ¿verdad? Y así pasa en muchas vidas, ¿verdad? Que un pequeño golpe o algo que podía ser fácil de solucionar, aparentemente pues se convierte en un gigante y en algo que rompe y que desestabiliza y que hace de esa vida una vida hecha a pedazos, ¿no? Una vida no totalmente confundida y totalmente fragmentada, ¿no? Entonces, dice la palabra que el Señor, le decía Pablo en Tesalónica, dice, el Señor os haga crecer para que sean afirmados vuestros corazones, ¿no? Y para afirmar nuestros corazones estaba pensando pues que es necesario tener controlados nuestros deseos. ¿Cuánto dicen amén? Y por eso en esta mañana vamos a hablar de deseos, de la lucha que tenemos con nuestros deseos. ¿Qué deseos tenemos, no? Y los deseos son como instintos, son como reflejos que pueden ser carnales, pueden ser espirituales, y los deseos de nuestro corazón muchas veces reflejan más que nuestro amor y devoción por Dios, reflejan nuestra carnalidad, nuestra sensualidad, nuestra humanidad, nuestros sentimientos, y es importante que sepamos discernir qué es lo que realmente desea nuestro corazón. Amén, hermanos. Y por eso el tema en esta mañana tiene que ver con cuidado con lo que deseamos. ¿Cuántos dicen amén?
cuidado con lo que deseamos, porque los deseos salen del corazón. Y nos podemos o nos podríamos sorprender muchísimo o en gran manera de los deseos que realmente hay en nuestro interior, hay en nuestro corazón, ¿verdad? Si te pones a analizar y a ver cuáles son esos deseos, pues muchos incluso se asustarían un poco, ¿no? Y podrían pensar, pero ¿cómo puedo desear esto, ¿no? ¿Qué es lo que hay en mí que me hace desear o anhelar algo así, de esa manera como lo estoy deseando, ¿no? Vamos a leer 2 de Juan capítulo 2, versículos 16 y 17, dice la palabra de Dios, dice, porque todo lo que hay en el mundo, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria, primera de Juan capítulo 2, y la vanagloria de la vida, que son los deseos de la vida, pues dice que no vienen del Padre, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Te diga conmigo, el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Aquí vemos en ese texto 3 tipos de deseos. Nos habla de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne y de los deseos de la vida, de la vanagloria de la vida. Son los deseos que no son de Dios, los que una vez que son concebidos, esos deseos, una vez que son concebidos en nuestro corazón, se va a producir una concupiscencia, que es el deseo de ver cumplido ese deseo, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Entonces, y esos deseos que no son de Dios, lo que van a provocar en tu vida es una debilidad constante, porque todo deseo que no viene de Dios son deseos de la carne, son deseos de los ojos, son deseos de la vanagloria de la vida, son deseos de tu corazón humano, carnal, egoísta, terrenal o animal. Entonces, dice, los deseos de los ojos, lo que vemos, y no me voy a poner a analizar que la lámpara del cuerpo es el ojo y que la tentación entra por el ojo y la codicia entra por el ojo, es otro tema. Los deseos de los ojos, cada cual sabe cuáles son los deseos de sus ojos, cómo mira, cómo ve y lo que desea con sus ojos, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, que los deseos de la carne son una larga lista. ¿Cuánto dicen amén? Es como un rollo de papel que no tiene fin, que le das vueltas y vueltas y vueltas y el rollo no se acaba. Pues así son los deseos de la carne, son innumerables, es una larga lista, los deseos de la carne. Nunca se acaba, porque el ojo dice nunca se sacia de ver, ni el oído de oír, ni la carne de satisfacer sus deseos. Y los deseos de la vida, la vanagloria de la vida. Y todos estos deseos son los que muchas veces pues, nos hacen tropezar y nos hacen caer y apartarnos de la voluntad de Dios para con nuestras vidas. Amén, hermanos. Yo deseo tener esto, yo deseo ser aquello, yo deseo ir aquí, yo deseo ir allá. Y hermanos, si no ponemos nuestros deseos a los pies del Señor y que el Señor nos confirme si son de Dios o no lo son, entonces, y que Él nos confirme cuándo, cómo y dónde, pues entonces son para nosotros, pues entonces no vamos a ir bien, no vamos a caminar bien. Si nuestros deseos nos gobiernan, no vamos a caminar bien. Si nuestros deseos nos dominan, no vamos a ir bien, no nos va a ir bien en el Señor.
Tenemos que poner nuestros deseos siempre a los pies del Señor. Amén. Y los deseos son como primeramente son deseos. Un deseo se puede convertir en un anhelo, ¿verdad? Que son como, ya es un poco más allá, es un deseo como avanzado, vamos a llamarlo así. Un anhelo es un deseo avanzado, es un deseo prolongado en nuestra vida, ¿no? Como que lo quiero ya, ¿no? Eso es un anhelo, como que lo quiero ya. Ya no es que me gustaría, sino es que lo quiero tener, ¿no? Lo quiero conseguir, quiero obtenerlo, ¿no? Y si ese anhelo, pues no lo logramos sujetar en nuestra vida, se va a convertir en un afán. Diga conmigo, afán. Un afán es como una búsqueda obsesiva o permanente de aquello que deseo. ¿Cuántos han tenido afanes alguna vez? ¿Y cómo te has sentido? Pues, obsesionado, intranquilo, obsesivo, ¿verdad? Eso es un afán, ¿verdad? Yo he visto personas afanadas, y cuando una persona está afanada, no está tranquila, no tiene paz, no tiene estabilidad, no puede pensar bien, no puede pensar correctamente, porque el afán enturbia tu mente de tal manera que no sabes por dónde ir, no sabes qué hacer. Y eso es consecuencia de que hay un deseo que se ha convertido en un anhelo, y el anhelo ha pasado a ser un afán. Y entonces, pero hay otra etapa, o hay otra estación que va más allá del afán. ¿Qué es lo que viene después del afán? Después de un afán pasamos a la ansiedad. Amén. A la ansiedad, que es un estado en el cual las ganas de ver cumplido el deseo son tan fuertes, hermano, son tan fuertes que ya no hay vuelta atrás, o sea, ya no hay retroceso. Es decir, tengo que ir hasta el final. Lo que deseaba lo tengo que tocar, lo tengo que tomar, lo tengo que alcanzar, lo tengo que gustar, lo tengo que agarrar. Es decir, ya no puedo retroceder. Es tal la ansiedad en mi vida que ese deseo me ha provocado que ya lo tengo que tomar y hago lo que sea, derrumbo lo que sea, echo a perder lo que sea por alcanzar eso que estoy o que un día o que un rato deseé. Amén, hermanos. Dice la Escritura en Filipenses: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Amén. Qué diferencia, ¿no? Qué diferencia, ¿no? Y la paz de Dios, dice, guardará vuestros corazones. La paz de Dios que sobrepasa, dice, todo entendimiento, que está por encima de todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Pero dice, sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios. Amén. Delante de Dios, con toda oración y ruego y súplica en el Espíritu. Y si son de Dios, Dios responderá. Si no son de Dios, Dios te dirá no, porque Dios a veces dice no. Y cuando Dios dice no, es no. Y no podemos decir a Dios, ¿por qué has dicho que no? Si Dios ha dicho que no, pues Dios ha dicho que no. ¿Por qué nosotros nos empeñamos en que sea así, si Dios ha dicho que no? Cuando Dios dice no, cuando Dios pone freno, dice que Dios, en una ocasión, o el Señor, refrenó la locura ¿de quién? Del profeta. ¿De qué profeta? Del profeta Balaam, que iba en una burra y iba a maldecir al pueblo de Dios. Dice que el Señor refrenó la locura del profeta. Le puso freno. Le dijo, no vas a avanzar. Y él
Balaam pegando a la burra y golpeando a la burra, y la burra no se movía porque el Señor había dicho a la burra, no te muevas. Y Balaam golpeando a la burra para que avanzara, y la burra no se movía. ¿Por qué? Porque el Señor había dicho no, y Balaam no se daba cuenta que el Señor le estaba frenando, porque iba a cometer una locura. Hermanos, todos tenemos deseos. Vamos a poner un ejemplo muy claro. Todo hombre desea una mujer. ¿Cuántos dicen amén? Y toda mujer desea un hombre. ¿Cuántas dicen amén? Una mujer, no aquel que dice, no papá, aquel que decía, papá, no es que me guste una, es que me gustan todas. ¿Verdad? Y la mujer igual. Y hermanos, los afanes y las ansiedades pues nos alejan más y más de Dios, porque muchos llegan a pensar, me da igual lo que Dios diga acerca de esto, de este tema. Lo deseo y lo tomo, y lo hago, y lo cumplo, y voy. Me da igual, lo quiero y lo tomo, porque sí. Y entonces Dios ya no está, hermanos. Dios se quita del medio. Dios te dice, vete nomás, sigue nomás, agarra lo que quieres, toma lo que quieres, alcanza lo que deseas, tómalo. Yo me quito del medio, yo me retiro, dice Dios, yo me hago a un costado. Y eso es peligroso. No te enredes en aquello que no es de Dios. El otro día leía un texto hermoso, alguien lo leyó en el chat de la iglesia, cuando Absalón huía, iba por un bosque, ¿no? Por el bosque de Efraín, ¿no? Y dice que Absalón salió al campo contra Israel y libró la batalla en el bosque de Efraín, y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David. Era cuando Absalón, hijo de David, se había sublevado contra su padre David, y entonces había una guerra entre los de Absalón y los de David, y entonces dice que se fue a aquel bosque y hubo ahí una gran matanza de 20.000 hombres, y la batalla se extendió por todo el país, y dice, fueron más los que destruyó el bosque que los que destruyó la espada. Y yo pensaba, esto es verdad a veces, ¿no? ¿Cuánto puede destruir un gran bosque, verdad? Un bosque es una espesura, es un lugar donde hay mucha vegetación, muchos árboles, donde no encuentras cuánta gente se ha extraviado o se ha perdido o ha quedado enredado en un bosque. Y el mundo a veces es como un bosque, hermanos. Dice que se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón montado sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de unas ramas espesas de una gran encina, y se le enredó, dice, la cabeza en la encina. Se le enredó en la cabeza en la encina, y Absalón dice que quedó suspendido entre el cielo y la tierra. La mula siguió su camino y Absalón se quedó colgado de una encina entre el cielo y la tierra. O sea, ni estaba en el cielo ni estaba en la tierra, estaba allí a merced de sus enemigos. Entonces, claro, cuando lo vieron los enemigos y los soldados de David, entonces le mataron a filo de espada, ¿no? No te enredes en los bosques de este mundo, no te enredes en aquello que no es de Dios. Amén. Dice Salmos capítulo 131, versículos 1 y 2. Hablando de David, a mí siempre me gusta mirar a David, ¿no? Es una referencia en cuanto a la enseñanza, ¿no? En muchos temas, ¿no? Dice el Salmo 131, versículos 1 y 2, dice, Yahvé, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. David estaba diciendo acá, yo no he apuntado demasiado alto, ¿no? Pero en la vida de David no siempre fue así, de que no apuntara demasiado alto. David no siempre supo ajustar sus deseos a los deseos
de Dios, ¿o no es así? Aunque el mayor deseo de su corazón era agradar a Dios, y de hecho dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, pero su anhelo era conocer a Dios, pero no siempre lo consiguió David. En una ocasión o en alguna ocasión o en alguna etapa o proceso de su vida en la cual estaba pues muy pletórico, donde estaba en el éxito del reinado de David, donde David entraba y salía y ganaba las batallas y todos le respetaban y las mujeres cantaban: Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000, era honrado por todo el pueblo. Entonces David le dijo al Señor, le dijo: Señor, yo vivo en una casa de cedro, de madera de cedro, pero tú, Señor, no tienes un templo que refleje y que represente tu grandeza, oh Dios. Y esto, aquello que David deseó o pensó, no le agradó a Dios, no le agradó al Señor. Como, ¿no?, lo que Dios Dios le trató de decir a David: mira, David, creo que tienes un poco pues que purificar tu corazón, ¿no? Tú no quieres un templo grande para mí, tú lo que quieres es un templo grande para ti mismo. Estás equivocado, David. Yo no necesito un templo, yo no necesito que me edifiques una casa en la cual habitar, ¿no? Tú quieres construir un templo para tu propia gloria, tú quieres hacer tu propia obra. Estás confundido, David, baja un poco el perfil, ¿no? Yo no necesito que tú me edifiques. Tu hijo Salomón, él me edificará casa, pero tú no. Y así fue. Luego Salomón edificó el templo de Salomón, ¿no? Como sabemos. Y casi siempre los grandes líderes y los grandes hombres de este mundo, en la historia de este mundo, tratan de perpetuarse en la historia haciendo cosas que perduren para siempre, ¿no? Y a veces lo que más dura en la historia pues son las piedras, ¿no? Y son los edificios, ¿no? Y David fue amonestado por Dios. Dios le dijo: no te olvides de que yo te saqué de detrás de las ovejas, no te olvides de que en la jerarquía de tu familia eras el último de los hijos de tu padre, eras el último en la escala, en la línea de sucesión. En cambio, aun a pesar de que eras el último, yo te conocí, yo te escogí, yo conocí tu corazón y yo te puse como rey. Amén. Por lo tanto, ahora, David, en este tiempo, no confundas tus deseos, no te equivoques con tus deseos. Tu deseo debe seguir siendo yo. Yo tengo que ser tu deseo, David. Tu deseo no tiene que ser construir un gran templo para que yo habite. Yo no necesito templos, le dijo el Señor. Ese es tu deseo, no es mi deseo, le dijo el Señor. Y Dios le expresó en cierta manera que estaba pues muy a gusto habitando en su propio corazón. Amén. Porque Dios no necesitaba un templo hecho por manos de hombres. Dios le quiso decir: yo necesito y quiero habitar en el templo de tu alma y en el templo de tu corazón. Amén. Ahí es donde yo quiero habitar, le dijo el Señor. Y es ahí donde muchas veces, hermanos, nos confundimos, porque los deseos de nuestro corazón reflejan muchas veces más que nuestra espiritualidad, que nuestro deseo de agradar a Dios, manifiestan o reflejan nuestra carnalidad, nuestra humanidad, nuestros pensamientos o nuestras pretensiones humanas. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que deseas? Yo espero que al final de este mensaje tú puedas decir: yo lo único y lo que más deseo es al Señor en mi vida. Amén. Eso es lo que más deseo. Ese es mi deseo. Tú eres mi deseo, Señor. Ese es mi deseo. Hemos cantado una canción en esta mañana, creo, nueva, que hablaba de esto. El Señor me lo ha confirmado con esa alabanza, ¿no?, que hemos cantado, que hablaba de que Él era nuestro único deseo o algo así, ¿no? Entonces, ese es mi deseo, el deseo de mi corazón,
agradar a Dios y servirle y amarle y que el Señor habite en mí, en mi casa, en mi templo, en mi vida. Amén. Y pienso que estamos en una etapa del ministerio. Curiosamente, en este año cumplimos 40 años de ministerio, desde que Remar nació en España, 30 años aquí en Perú, 30 años en Guatemala, 30 años, o sea, estamos cumpliendo años, estamos de aniversario, los años van evolucionando y van avanzando, ¿no? Y 40 años es un número especial, ¿no? El término 40 o el reinado de 40 años en la Biblia habla de una generación, habla de generaciones. 40 años, hubo varios reyes que reinaron más de 40 años, ¿verdad? 40 años estuvo Moisés en el desierto, 40 años estuvo... No, el término 40 o el número 40 es un número especial, ¿no? Y 40 años podríamos decir que es también el ecuador de la vida, ¿verdad? Si ponemos una edad media de vida de 80 años, más o menos, estamos hablando de que es el ecuador de la vida, ¿no? 40 años, ¿no? Yo sé que cuando hemos sido jóvenes, tal vez, hayamos tenido ambiciones o ciertos deseos que tienen todos los jóvenes, ¿verdad?, en la vida o en el ministerio, objetivos tal vez carnales, naturales, humanos, que bueno, que es fruto de la edad, de la falta de madurez todavía, pero en la segunda mitad de la vida, cuando uno ha llegado al ecuador de la vida y tiene ya la madurez en el Señor, pues definitivamente Dios viene a tratar con nuestras ambiciones o con las ambiciones de nuestro corazón, con los deseos de nuestro corazón, para llevarnos a entender que lo más necesario es que Dios realmente ocupe el lugar que debe ocupar completamente y desear cada vez más terminar la carrera siendo un templo vivificado por la presencia del Señor, y más que tener ambiciones o más que tener deseos carnales, ¿no? Cuando uno se hace cada vez más mayor y más maduro en el Señor, menos ambiciones tienes, hermano, menos ambiciones. Yo cada vez tengo menos ambiciones. Se van reduciendo las ambiciones y la mayor ambición que tengo es que el Señor siga siendo soberano en mi vida y agradar a Dios, pero he perdido ambiciones que en un tiempo del ministerio pude tener en mi inmadurez, en mi falta de madurez, y pasados los años el Señor no te da un trato especial y te dice: mira, eso no es lo más importante, ¿no? Lo más importante es que yo habite en tu casa, amén. Lo más importante es que yo habite en tu templo, en tu vida, en tu casa, amén. Salmos 73, versículo 25. Este versículo es hermoso. Dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿Y qué dice? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Tú puedes decir esto? Ay, amén. Ay, amén. Sí. No digas tan rápido, amén. Estoy muy fuerte lo que aquí dice. Dice: y fuera de ti, Señor, nada deseo en la tierra. Nada. Dice: fuera de ti, nada. No quiero nada que no venga de ti. No quiero nada que tú no me des. No quiero nada que no sea porque tú me lo das. O sea, no que yo lo agarre. No, si yo no quiero agarrar nada. Yo no quiero lograr nada por mis méritos. Yo no quiero que tú me lo des. Quiero que seas tú en mí. Y es referente a la canción que cantábamos también esta mañana. Nos parece que todo se va concertando en esta mañana. Y fuera de ti, nada, absolutamente nada deseo en la tierra. Hermanos, esto es un grado de madurez que va mucho más allá. Yo creo que nadie hoy aquí podemos afirmar o repetir este versículo en nuestra vida. Lo podemos desear, lo podemos reflexionar, pero decir: yo nada deseo fuera del Señor en la tierra. Aún me quedan cositas por ahí que son deseos míos y que no los he puesto bajo
los pies del Señor. Amén. En mi vida también. Y trato todavía de hacer. Estoy aprendiendo todavía. Después de 30 años de ministerio, estoy aprendiendo a poner a los pies del Señor algunos deseos. La palabra de Dios nos dice en Eclesiastés lo que Salomón dice sobre sí mismo, ¿no? Y es bella la conclusión a la que llega, ¿no? Vamos a leerlo en Eclesiastés capítulo 2. Es un poco largo, pero es necesario leerlo. El capítulo 2, el versículo 1 hasta el versículo 11, dice así: dije yo en mi corazón, ven ahora y te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Y propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar con ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y de cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. No le faltó nada, absolutamente nada. O sea, todo lo consiguió, todo lo alcanzó. Fue un reinado, el de Salomón, increíble, exitoso, prosperado en todas las áreas. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, dice, conservé conmigo mi sabiduría. No siempre, luego la perdió. Dice el verso 10, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. O sea, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego, la conclusión, verso 11, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. He aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Amén. Dice, dije yo en mi corazón y no negué nada. No negué nada que desearan mis ojos, ni negué nada que deseara mi corazón. Dije yo en mi corazón, ¿verdad? Ni aparté mi corazón de placer alguno, ni le dije no a ninguno de mis deseos. Es decir, todo lo que deseé, lo tuve, lo agarré, lo tomé. Su corazón era el centro de sus deseos. Salomón era un hombre que tuvo un tiempo de paz. Fue el hombre más rico y además fue el hombre más sabio. Es decir, concluían en él tres cosas muy importantes: tiempo, dinero, sabiduría. Y él usó todo aquello para autorrealizarse a sí mismo, para disfrutar y para alcanzar cosas que le satisfacieran personalmente y que le permitieran permanecer en la historia como alguien grande, perpetuarse como un rey grande, el reinado de Salomón. Pero dice la palabra que después de hacer todas aquellas cosas, de haber usado el tiempo de reinado, el dinero, los bienes, la sabiduría, pero al final de sus días dijo, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Todo esto que me he producido es vacío, es aflicción de espíritu. ¿Me ha producido qué? ¿Satisfacción o insatisfacción? ¿Qué le produjo? Insatisfacción. No le produjo satisfacción,
le produjo insatisfacción, porque era un hombre sabio, tenía la sabiduría de Dios, y Dios estaba detrás de Salomón, era un hombre sabio, y entonces él pudo decir, esto no me ha producido más que insatisfacción, estoy vacío completamente, no he negado nada a mis ojos, que mis ojos desearan, que mi carne deseara, se lo he concedido absolutamente todos los placeres, pero he llegado a la conclusión de que todo esto me ha producido un vacío enorme en mi vida. Y nosotros, hermano, no somos diferentes, ¿no? No somos no le llegamos a Salomón ni a la suela de los zapatos, nadie de nosotros. Pero, bueno, igual sí, igual es un error decir eso. Yo no tengo envidia de Salomón. Yo estoy muy contento, lo dije un día, con lo que soy en el Señor, con lo que tengo en el Señor y con lo que Dios me ha dado en el Señor. Y no deseo nada de nadie. No tengo envidia de nadie. Tengo paz en mi corazón. No deseo tener más ministerio, no deseo tener... No, estoy feliz y contento con lo que Dios me ha dado. Entonces, todo lo que no es guiado por el Espíritu Santo, todo lo que no es para glorificar el nombre de Cristo, todo lo que no es para honrar el nombre de Dios, todo lo que no es para la gloria de Dios, producirá insatisfacción y producirá vacío, hermanos, vacío y más insatisfacción. Dice el verso 17, aborrecí por tanto la vida. Verso 17, aborrecí por tanto la vida porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Y en el verso 28, mira lo que dice, el verso 28 o 26, dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da, verso 26, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Esto es tremendo lo que dice este versículo, ¿no? Dice que al que le agrada a Dios le da ciencia, gozo y sabiduría, mas al pecador le da el trabajar y trabajar para dárselo y amontonar para dárselo ¿a quién? Al que agrada a Dios. Amén, hermanos. Y por eso David dijo, yo he puesto mi corazón en cosas demasiado sublimes y he acallado mi alma, he aplacado mis deseos. Dijo David, he venido a ser como un niño que destetado, he venido a ser como un niño destetado. El mundo es como un gran pecho, ¿verdad? Que quiere darnos satisfacciones y satisfacciones y satisfacciones, que nos dice a veces, cumple tus deseos, realízate a ti mismo, llega a lo más alto que puedas. Y David dijo, no, yo he venido a ser como un niño destetado de su madre. O sea, como diciendo, yo voy a esperar en Dios, yo voy a dejar que sea Dios. He venido a ser como un niño destetado, no me ha separado del pecho de mi madre, pero yo sigo confiando en el pecho de mi madre. No me voy a alimentar del pecho de este mundo. No voy a mamar del pecho de este mundo. Voy a seguir mamando del pecho de mi madre. He venido a ser como un niño destetado. Voy a esperar en Dios. Jacob, después de recibir el trato de Dios en su vida, dijo, yo no voy a luchar más con nadie. No voy a desear lo que mi hermano tiene, sino que voy a ir al paso de los niños, al paso de la recién parida, cuando salió con todo el pueblo. No sea que en el desierto se cansen, porque yo les lleve a un paso más rápido y no lo puedan enfrentar. ¿Por qué? Porque era un hombre ya cuyos deseos habían cambiado. El Señor le había cambiado los deseos y habían sido redireccionados hacia las cosas sagradas y santas de Dios. Entonces, hermanos, me vienen algunos pensamientos sobre en qué áreas nosotros proyectamos los deseos de nuestro corazón, porque dice la Biblia que allí donde esté vuestro tesoro, allí estará ¿qué? Allí estará vuestro corazón. Y
Y pienso que una de las raíces más dañinas que existen en el corazón del hombre es la soberbia del corazón, la cual conduce a elevar nuestro corazón a deseos de codicia y ambiciones que no son santas, que no son de Dios. Por lo tanto, la soberbia se eleva a la cúspide de la jerarquía de los pecados del hombre. Satanás dijo: subiré, me levantaré hasta ocupar el trono. Deseó el lugar de Dios, deseó el lugar que no le correspondía, tuvo codicia. Y dice la palabra que en esa proporcionalidad con la que subió, con esa misma proporcionalidad, ¿qué le pasó? Cayó y descendió y se endureció hasta convertirse en un ser totalmente despreciable. Amén, hermanos. De la misma manera con la que anheló subir, de esa misma manera descendió hasta lo más bajo, hasta convertirse en un ser despreciable. Hermanos, cuidado con lo que deseamos y lo que invertimos para conseguirlo. Amén. Cuidado con lo que deseamos y lo que hacemos para alcanzarlo. Toma nota. Cuidado con lo que deseamos y lo que hacemos para alcanzarlo. Cuidado con lo que deseamos y lo que invertimos para obtenerlo, para conseguirlo. Y el mensaje de hoy nos tiene que llevar a la certeza de que Jesús sea como dice la palabra, que dice el Señor, y vendrá, dice, el deseado de las naciones. Amén. ¿Quién es el deseado de las naciones? Él es el deseado de las naciones, el deseado de nuestro corazón, el deseado de nuestra vida. Y si no es así, hermanos, estamos perdidos, estamos confundidos, vamos a errar en nuestros propósitos y vamos a perdernos en batallas y en conflictos internos que solo van a producir cansancio, desgaste y desasosiego, y te quedarás enredado en el bosque de Efraín, en esa encina entre el cielo y la tierra. Amén. Ni en el cielo ni en la tierra, colgado de la encina en medio del bosque. Hermanos, no podemos decir muy claramente y con toda la certeza que los deseos de Dios son nuestros deseos, porque saber cuáles son los deseos, para saber cuáles son los deseos de Dios, debemos primeramente conocer la voluntad de Dios, conocer el corazón de Dios. Y el corazón de Dios solo lo podemos conocer a través de Cristo, a través del Espíritu de Cristo, como Cristo nos enseñó, y seguir el modelo de Jesús. ¿Cuál fue ese modelo de Jesús? Que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Amén. Es decir, puso los deseos de Dios en su corazón. Y ocurrió todo lo contrario que le ocurrió a quién, a Satanás. Se humilló hasta lo sumo. Y en la misma medida con la que se humilló, en la misma proporción, ¿Dios qué? Dios lo exaltó. ¿Qué diferencia, no? Satanás creció y se levantó, ¿verdad? Y en esa medida cayó hasta lo más bajo. Jesús se humilla hasta lo más bajo, y en esa misma medida, en esa misma proporción, Dios lo eleva ¿hasta dónde? Hasta lo más alto. Pero no solamente porque fuera Satanás o porque fuera Jesús. Tú y yo también podemos caer en ese mismo, en esa misma proporción en nuestra vida, dependiendo de cómo nos ordenemos nuestros deseos delante de Dios. Aleluya. Y por eso, hermanos, cuidado con los deseos. Muchos se equivocan pensando que porque desean mucho algo o a alguien es porque lo aman de verdad, y eso es mentira. Un deseo no quiere decir que ames, o un deseo hacia una persona, hablando en términos de relaciones, por ejemplo, desear a una persona no quiere decir que la ames. Un deseo no es amor, o sí es amor un deseo. Puede ser amor o no puede ser amor, pero no quiere decir que siempre sea amor, especialmente en las áreas relacionadas con el amor en una relación de pareja, ¿no? O en una relación sentimental, ¿verdad? Diferenciar
¿Qué hemos obtenido fruto de nuestros deseos? ¿Y qué hemos obtenido? Porque Dios nos lo ha dado o nos lo ha concedido. O sea, desear no es amar. Hubo una hija de David llamada Tamar, que ¿quién fue el que la violó? Se me ha ido ahora el nombre ya. Bueno, se hizo pasar por enfermo porque quería, amaba a su hermana, deseaba a su hermana Tamar, y se hizo pasar por enfermo y se fingió enfermo y le dijo al rey: permite que mi hermana me haga una torta de pasas, entre a mi alcoba porque estoy muy enfermo y me dé de comer, pero era porque la deseaba. Y entonces el rey accedió y le dijo a su hija: vete, que tu hermano está enfermo, en cama, atiéndele, ve a atenderle, ve a darle de comer, ve. Y la hermana fue y entonces le hizo lo que pidió, entró en la alcoba y cuando estaba en la alcoba la forzó y la violó. Y luego la aborreció. ¿La amaba o qué? O sea, ¿qué era eso? Solamente la deseaba, no la amaba, porque de la misma manera con que la deseaba, de la misma manera luego la aborrecía. Y una vez que hubo consumado el hecho, le dijo: ahora vete, ya no te necesito, ya he conseguido lo que quería. Hermanos, hay deseos y hay amores. Hay cosas que son de Dios y hay deseos que no son de Dios. Y mucho cuidado, es como la mantis, ¿cómo es esta araña? La que mata al macho una vez que la mantis religiosa, ¿no? Una vez que ha fecundado, la hembra le mata al macho y le destruye cuando ha conseguido lo que quería, ¿no? Sí. Estoy un poco no liado, pero bueno, entienden el ejemplo, ¿no? Entienden el ejemplo. Entonces, hermanos, estamos hablando de lo que amamos y a veces lo que deseamos no quiere decir que lo amemos con todo nuestro corazón. En Génesis capítulo 12, cuando Dios le llama a Abraham para darle la promesa y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la tierra de tu casa y sal de tu casa y ve a la tierra que yo te mostraré, y le da la promesa y le dice: haré de ti una gran nación, ¿no? Génesis 12. Y Abraham dice que salió a la edad de 75 años, ¿no? Y con Sarai, su mujer, con su sobrino Lot y con todos los bienes que había ganado allí en su tierra, y llegó a la tierra de Canaán. Y en el verso 7 le dice el Señor a Abraham, Génesis 12, 7, dice: y apareció el Señor a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Yahvé, quien se le había aparecido. Ellos deseaban tener hijos. Era un buen deseo, ¿no? Deseaban tener hijos. Porque además Dios les había dado, ¿qué? Esa promesa, ¿no? ¿Y cuál era la promesa? A tu descendencia daré esta tierra. Es decir, te voy a dar descendencia para que hereden esta tierra. ¿No? Y además le dijo: haré de ti una gran nación y tu descendencia será como, ¿no? Entonces, ellos anhelaban tener hijos, pero no tenían hijos, ¿no? Génesis capítulo 15, versos del 1 al 6, vamos a seguir leyendo, Génesis 15, del 1 al 6, dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y le respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Ya va pasando el tiempo, no decía Abraham, ya va pasando el tiempo, Señor, me estoy haciendo viejo ya, tengo 75 años, mi mujer ha perdido ya la costumbre de las mujeres, y tú me dijiste un día que a mi descendencia ibas a darnos esta tierra, y estoy aquí ya, y sí, Señor, tú me dices: eres mi escudo y tu galardón y no sé qué, y Abraham le dice: Señor, pero ¿de qué me darás siendo así si aún no tengo, ando sin hijos, si aún no me has dado hijo? Y el mayordomo de mi casa, dice, es este Damasceno llamado Eliezer.
Me estás hablando de una herencia que me vas a dar sobre mi descendencia y el único heredero que tengo es este criado, es este mayordomo llamado Eliezer, y él es el que se va a llevar la herencia. Estaba preocupadísimo Abraham, como diciendo, Señor, pero ¿de qué me estás hablando? Si no me has dado hijo, y el único heredero que tengo es este criado que está en mi casa, este damasceno llamado Eliezer. No tengo herederos. Que me va a heredar otro, Señor. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. De un deseo de tener hijos, Abraham fue avanzando y pasó ya como que tenía mucha queja con el Señor. ¿Tenía queja Abraham con el Señor o no tenía queja? Tenía queja porque estaba diciendo, este criado, este esclavo nacido en mi casa es el que se va a llevar el pastel de la herencia. Señor, pero ¿cómo vamos a permitir esto? Estaba en queja total Abraham. Como que estaba ya un poco cansado de esperar, como que el deseo se estaba convirtiendo en un tormento para el corazón. Me has dado la promesa, pero no veo nada de lo que me has prometido, Señor. Yo soy ya viejo y esto empieza ya como que no funciona, ¿no? Como creíamos. Ya con mi mujer cada vez menos, una vez al mes, si acaso, ¿ya? Igual algunos aquí hoy se sienten confrontados, ¿no? Y dicen, no, ya una vez al mes y con la justa ya. Pues Abraham estaba así más o menos, ¿no? Decía, ya Señor, si cada vez menos, si ya somos dos viejitos que ya no podemos ni, si ya con las justas, Señor, una vez al mes o cada 2 meses, si sale el sol y la cosa se pone bien, ¿verdad? Entonces, y esto ya comienza a ser preocupante, Señor. Verso 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Amén. Gloria a Dios. Génesis 16, versículos del 1 al 4. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Seguimos con la misma historia. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Ya no creía nada. El Señor me ha hecho estéril. No, le dijo Sarai a Abraham, ya ves que el Señor me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y entendió Abraham el ruego de Sarai. Claro, Abraham se frotó las manos, dijo, wow, esta es la mía. Con mi mujer una vez al mes y con las justas, y ahora me dice que aquí está la criada, 40 años más joven que ella. Vamos, Abraham dijo, esto es, me encanta, ¿no? Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Abraham, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham su marido. Sarai le dijo a Abraham, vamos a ayudar a Dios. ¿No? Sarai le dijo a Abraham, vamos a echarle a Dios ya que no pasa nada, no, vamos a echarle una manito a Dios, vamos a ayudar a Dios para que esto sea una realidad, para que se cumpla la promesa. Un error, para que nos dé aquello que deseamos. ¿Tú crees que Dios necesita nuestra intervención para darnos aquello que deseamos? No, hermanos. Dios no necesita ni tu intervención ni la mía.
para darnos aquello que deseamos. Cuando es un deseo conforme al corazón de Dios, Dios lo hace. Amén. Dios lo hace. Dios no necesita ni tu intervención ni la mía. Él no necesita ayudas, con ayuda o sin ayuda. No, Él no necesita ayudas, porque si Dios no me lo da, será porque no es el tiempo, o no es bueno para mi vida, o no lo necesito. Amén, hermanos. Como Dios no se lo daba, ellos forzaron la situación. Pudo más el deseo, el afán, la ansiedad, que la voluntad de Dios, que es perfecta en su tiempo. Amén. Versos 4 al 6. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai le dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre... ahora le echaba la culpa. Mi afrenta sea sobre ti. Yo te di a mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Ahora me está despreciando. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia y se fue lejos, huyó de la casa, se tuvo que ir, porque Sarai la estaba hostigando cada día, la estaba oprimiendo, la estaba afligiendo, la estaba molestando cada día. Son las consecuencias de los malos deseos, hermanos, las consecuencias de los malos deseos. Nuestros propios deseos pueden terminar apartándonos de Dios, amén, alejándonos de Dios. Y nació el hijo de la carne, nació Ismael. No era el hijo de la promesa, era el hijo de la carne, el hijo nacido según la carne, el enemigo del pueblo de Israel, Ismael. Y ella se echó a dormir debajo de una encina, y entonces se le apareció un ángel del Señor y le dijo, ¿no? Agar, cuando escapó y huyó de la casa. Hermanos, los malos deseos tienen sus consecuencias, amén, tienen sus consecuencias. Y a veces ponemos nuestro corazón donde no debemos. Mira lo que dice Isaías capítulo 30, verso 7, para ir terminando. Ciertamente, Egipto en vano e inútilmente dará, ¿qué? Ayuda. ¿Puede venir alguna ayuda de Egipto? Me pregunto. No viene ninguna ayuda de Egipto. ¿Puede venir alguna ayuda de Egipto? Dice, ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza sería, ¿qué? Estarse quietos. Esa es nuestra fortaleza. Esa es nuestra fortaleza, hermano, estarse quieto. Pero hay algunos que no quieren estarse quietos. Hay algunas que no quieren estarse quietas. Y la fortaleza es estarse quietos. ¿Quietos delante de quién? Delante de Dios. Estarse quietos. Cuando nuestros deseos se convierten en afanes y en ansiedades, comenzamos a mirar a Egipto, al mundo. Si Dios no me lo da, yo voy a ir a buscarlo. Amén. En vez de estarse quietos y decir, si es de Dios, tú, Señor, me lo vas a dar. Yo no voy a intervenir. Tú me lo darás, Señor. Si Dios no me da esa mujer o ese hombre, pues no voy a ir a buscarlo, ni voy a ir a buscarla. Y por tanto yo le di a voces que su fortaleza sería estarse quietos. Cuando no sepas qué hacer, estate quieto. No hagas nada. Cuando no sepas qué hacer, lo mejor es estarse quieto y esperar en Dios. Amén. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío, en ti confiaré, decía el salmista. Espera en Dios, espera en Dios. Y tenemos que aprender a estar quietos. Satisfacer nuestros deseos pueden ir dejando a Dios atrás en nuestra vida. Muchos, por satisfacer sus deseos, dejan a Dios atrás en sus vidas. Muy atrás a veces, porque anteponemos nuestros deseos a la voluntad de Dios para con nuestras vidas. Amén, hermanos. Y la fortaleza es estarse quietos. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Ay de los que descienden a Egipto, dice, a tomar consejo y no de mí,
y no de mi espíritu, dice Isaías capítulo 30, a cobijarse en el consejo del mundo y no bajo mi consejo, en el consejo de los hombres y no bajo mi consejo, dice el Señor. ¡Ay de los que descienden a Egipto! No desciendas a Egipto a tomar consejo, no te enredes en el bosque de Efraín para que quede tu cabeza allí colgada de una encina y allí las bestias del campo te puedan devorar. Amén. Aleluya. Así que, hermanos, cuidado con lo que deseamos. Lucha contra tus propios deseos. No desees nada que no venga de Dios. Ciertamente hemos leído antes, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Amén. Nada deseo en la tierra. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones o los deseos, lo podíamos cambiar, los deseos de tu corazón, si son los deseos de Dios. Si no son los deseos de Dios, alinea tus deseos a los deseos de Dios. Y para eso vamos a hacer una oración en esta mañana para terminar. El Salmo 38, mira lo que dice. Salmos 38, versículos 9 al 15, y oramos. Dice así la palabra del Señor. Dile así al Señor en esta mañana: Señor, delante de mí están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. A ver, vamos a suspirar. Suspiren. ¿Has suspirado alguna vez? Dice, pues, ¿cuándo suspiramos? Cuando a veces deseamos algo y como que se quedó ahí, ¿no? Ese suspiro es como un deseo, ¿no? Y mis suspiros, dice, no te es oculto, Señor, ni aun mis suspiros, que son deseos ocultos, y por eso va la palabra. Es que la palabra, es que es impresionante la palabra de Dios, hermano. Es una fuente, cuando tú te metes en la palabra y analizas, es que es impresionante, es miel a nuestro paladar, es miel a nuestro corazón. Señor, delante de mí están todos tus deseos, y mi suspiro, aún mis suspiros, no te son ocultos, Señor. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis cercanos se han alejado. Los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades, y meditan fraudes todo el día. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo. Yo a veces me hago el sordo, no oigo. Y como si fuera mudo, no abro la boca. A veces hay que hacerse el sordo y el mudo, dependiendo de... Hay que tener sabiduría para abrir la boca y para cerrar la boca. Hay que tener sabiduría para cerrar el oído o abrir el oído. A veces abrimos el oído a quien no debemos abrir el oído y lo cerramos a quien sí le debemos abrir el oído, hermanos. O a veces nos hacemos los mudos cuando tenemos que hablar y hablamos cuando tenemos que callar. Soy pues como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensión. Estaba diciendo, solo quiero oír ¿qué? Solo quiero oír la voz de Dios. He venido a ser como un niño destetado. Solo quiero oír la voz de Dios, no quiero oír otra voz. Me da igual, no quiero oír otras voces. Yo a veces digo, mira, yo como los burros, mirando al Señor siempre, como un burro, ¿ya? O sea, lo que pase a mi alrededor, caerán 1000 a tu diestra y 10.000 a tu izquierda, mas a ti no llegará, dice la palabra. Pero, hermanos, si estás mirando aquí, allá, para aquí, no sé qué, atrás, no, pum, 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 pum. Ponte esas orejas que venden de... A veces cuando veo a mi hijo que se pone un uso que tiene, que es como un orejero, así como diciendo, mira, eso es para poner la cabeza bien centrada, ¿verdad? Como un burro ahí, no mirando. Sé pues como un hombre que no oye, en cuya boca no hay reprensión. Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Amén. Porque en ti, oh Jehová, he esperado, tú responderás. Yahvé,
Dios mío. Amén. ¿Responde el Señor o no responde? A mí me respondió el Señor un día. Yo tengo la mujer que Dios me dio, no la que yo busqué, me la dio el Señor. Tengo el ministerio que Dios me ha dado, no lo busqué yo, Dios me lo dio. O sea, lo que soy, soy por la gracia de Dios. Lo que tengo es por la gracia de Dios. O sea, yo no he buscado nada, yo no busqué nada, Dios me lo dio. Y cuando Dios te lo da, hermanos, es que es tan, o sea, es que es una maravilla, pero no. Aprendamos a decirle, Señor, delante de mí están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Amén. Delante de mí están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Amén.